Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Perlas en Medicina de Emergencias. Nuevamente estoy con ustedes y mi nombre es Alejandro Moya, soy médico especialista en medicina de emergencias y los acompañaré durante esta nueva entrega. Muchas veces hemos escuchado o visto a algunos colegas utilizar el bicarbonato de sodio para tratar diversas patologías en el servicio de emergencias. Pero también nos preguntamos, ¿realmente tendrán alguna indicación práctica? ¿Qué dice la evidencia a favor o en contra de esta terapia? Pues hoy trataremos de dar respuesta a esas preguntas. El uso de bicarbonato de sodio en el departamento de emergencias ha variado durante generaciones. El bicarbonato se ha utilizado para tratar numerosas afecciones como por ejemplo la cetoacidosis diabética, también en la prevención de la nefropatía inducida por contraste en pacientes que han sido sometidos a estudios de tomografía axial computarizada, pero sin embargo la literatura reciente ha cuestionado la utilidad y sobre todo la seguridad de la administración de bicarbonato para algunas de las patologías comúnmente vistas en el servicio de emergencias. De hecho, en la actualidad solo hay unas pocas indicaciones en las cuales el bicarbonato podría tener algún beneficio cuando es utilizado en las salas de emergencias. En este episodio de Perlas en Medicina de Emergencias vamos a analizar las principales indicaciones de utilización y las controversias de la terapia con bicarbonato en nuestros salones. Cuando nosotros hablamos de cetoacidosis diabética, sabemos que los pilares del tratamiento de la misma incluyen la reanimación intensiva con líquidos, el manejo de los electrolitos y la insulina. En la actualidad ya no se recomienda el bicarbonato para tratar la acidosis asociada a la cetoacidosis diabética a menos que el pH del paciente descienda por debajo de 6.9. Si se administra bicarbonato en el caso de que el paciente tenga un pH por debajo de 6.9, debe de administrarse en pequeñas cantidades, no más de 100 equivalentes y en infusión continua durante 1 o 2 horas. El pH venoso debe de controlarse cada 2 horas al menos y debe detenerse la terapia con bicarbonato cuando el mismo supere un valor de 7.0. La controversia que rodea el tratamiento con bicarbonato en la cetoacidosis diabética es principalmente de doble valor. Primero, porque hay poca evidencia que respalde el beneficio de su administración y además existen varios efectos secundarios posibles, incluyendo la disminución paradójica del pH cerebral y una disminución de los niveles séricos de potasio. Y en segundo lugar, existe evidencia que sugiere que el bicarbonato podría disminuir el aclaramiento de las cetonas. Así que es importante destacar que se desaconseja su uso, sobre todo en el campo de la pediatría, debido a que el bicarbonato se ha asociado con la aparición de edema cerebral en pacientes pediátricos. El uso rutinario de la terapia con bicarbonato en la cetoacidosis diabética ya no debe ser considerado un pilar del tratamiento y debe de reservarse para los pacientes más críticos. Y aquí es importante recordar que cuando usted aplica bicarbonato de sodio, no solamente le da una carga de sodio importante al paciente, que en el caso de hipernatremia preexistente podría empeorar de manera significativa esa hipernatremia, sino que además rápidamente ese bicarbonato se va a convertir en CO2 y agua. Y recordemos que una de las medidas por las cuales los pacientes tratan de compensar la acidosis metabólica es mediante la generación de alcalosis respiratoria. Si nosotros a ese paciente que está intentando eliminar CO2 le agregamos una carga de CO2 adicional mediante el uso de bicarbonato, podríamos llevarlo a un estado de acidosis mixta con respuesta paradójica, mayor acidosis cerebral y empeoramiento de su cuadro clínico. Así que únicamente sabemos que en aquellos pacientes muy graves con un pH por debajo de 6.9, el bicarbonato podría tener un efecto transitorio, pero no debe de ser utilizado como medida única. De hecho, debe de ser utilizado junto con la aplicación de los pilares fundamentales del tratamiento, que son los líquidos, la corrección de los electrolitos y la insulina. Otra indicación en la cual el bicarbonato se utilizó de manera significativa fue en la acidosis láctica. Recordemos que la acidosis láctica puede ser el resultado de múltiples procesos patológicos o lesiones y reflejan básicamente una hipoperfusión de los tejidos. El uso de bicarbonato de sodio para tratar la acidosis láctica aún en la actualidad sigue siendo controvertido y en general solamente debe de considerarse cuando el pH se encuentra por debajo de 7.10 y el bicarbonato sérico se encuentra por debajo de 6 milimoles por litro.
Esto debido a que sabemos que las acidosis profundas van a afectar negativamente la hemodinamia del paciente a través de una disminución significativa de la contractilidad miocárdica y una menor respuesta a las catecolaminas. Por otro lado, la acidosis severa va a conducir a un paciente a un estado de vasodilatación arteriolar y puede resultar en el desarrollo también de varias taquidisritmias, sobre todo para pacientes en los cuales tengan un pH por debajo de 7.1, el bicarbonato podría tomarse en cuenta como una opción terapéutica. Si por el contrario el paciente tiene un pH por arriba de 7.1, lo que se recomienda en la actualidad es que el tratamiento se centre en corregir la etiología de la acidosis láctica en lugar de la administración de bicarbonato. Varios estudios han demostrado que hay poca diferencia en la administración de bicarbonato en comparación con la solución salina con respecto al gasto cardíaco y la presión arterial media del paciente cuando el pH se encuentra por arriba de 7.1. Pero por el contrario, si el pH se encuentra por debajo de 7.1, sí va a haber una diferencia significativa cuando utilizamos el bicarbonato en cuanto a la mejoría de la contractilidad, en la mejoría de la presión arterial media y la mejoría sobre el gasto cardíaco medido. El objetivo final del tratamiento con bicarbonato en la acidosis láctica, sobre todo en aquellas acidosis lácticas consideradas graves, es simplemente lograr un pH de 7.1 o más, mientras de manera simultánea tratamos el factor desencadenante. Otro tema controvertido es la administración de bicarbonato de sodio para prevenir la nefropatía inducida por contraste. Se cree que la alcalinización de la orina protege los riñones del daño de los radicales libres que generan los medios de contraste utilizados, y esto fomentó la creencia de que la terapia con bicarbonato podría ser beneficiosa durante la profilaxis del paciente con nefropatía inducida por contraste. Sin embargo, no se comprende bien el mecanismo por el cual el contraste afecta el riñón. Muchos ensayos aleatorios e incluso metaanálisis han demostrado resultados ambiguos cuando se comparó el bicarbonato versus hidratación agresiva con solución salina al 0.9%. De hecho, que en el año 2012 unas guías para el mejoramiento global de la enfermedad renal recomendó la administración simple de líquidos isotónicos para la expansión de volumen como profilaxis de la nefropatía inducida por contraste, y esta recomendación sigue vigente en la actualidad. Es decir, al día de hoy no hay evidencia lo suficientemente fuerte como para poder afirmar que el bicarbonato de sodio va a tener una utilidad importante en disminuir la incidencia de nefropatía inducida por contraste en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, al compararlo con una hidratación adecuada con solución salina al 0.9% o cualquier otro tipo de solución isotónica, preferiblemente soluciones balanceadas. Y al día de hoy, como les digo, no hay mayor evidencia que fundamente el uso de una u otra, y de hecho que la gran mayoría de las guías lo que recomiendan es hidratación agresiva o hidratación adecuada más que agresiva, y no tanto el uso de bicarbonato. Finalmente, la hipercalemia grave o aquella hipercalemia potencialmente mortal sigue siendo una indicación importante para el uso de bicarbonato en el servicio de urgencias. De hecho, que de todas las que hemos visto hoy, quizá la hipercalemia severa es la que tenga mayor evidencia que sustente su uso. El bicarbonato básicamente lo que hace es desplazar el potasio extracelular y lo incluye o lo mete dentro del compartimento intracelular, es decir, es una medida transitoria de redistribución del potasio, y con esto mantiene un entorno eléctricamente neutro. Curiosamente, a pesar de que es una medida que claramente ha demostrado ser beneficiosa, no hay estudios que realmente demuestren un beneficio inmediato significativo. Por ejemplo, un cambio agudo en el nivel de potasio sérico, pero esto es porque no se ha estudiado de manera profunda. Es importante señalar también que la administración de bicarbonato no debe ser jamás la única intervención empleada para el tratamiento agudo de la hipercalemia. De hecho, que es una terapia conjunta en donde ustedes van a tener que mezclar medidas de redistribución, medidas de eliminación, medidas de inhibición de la absorción y además estabilizantes de la membrana miocárdica. Así que sigue estando indicada la administración concomitante de calcio, la administración concomitante de insulina y glucosa y el uso de agonistas beta 2 adrenérgicos.
Así que para llevarse a casa de la perla del día de hoy, recuerden que el bicarbonato es un medicamento que se estuvo utilizando durante mucho tiempo en los servicios de emergencias de manera indiscriminada. La evidencia en la actualidad sustenta su uso únicamente como último recurso en la hipercalemia. No hay soporte científico que avale su uso rutinario en cetoacidosis diabética y más bien se ha demostrado que podría ser contraproducente generando acidosis paradójica, aumentando el riesgo de edema cerebral en niños, produciendo un acúmulo de CO2 que puede generar una acidosis mixta, por lo cual solamente lo vamos a reservar para aquellos pacientes que tengan un pH por debajo de 6.90, porque sabemos que estos pacientes que tienen estas acidosis tan severas están en un alto riesgo de muerte y vamos a colocar bicarbonato hasta llevar el pH a 7 y una vez que ya llevamos el pH a 7 tenemos que descontinuar el uso de esta terapia. En acidosis láctica grave lo vamos a utilizar si el pH está por debajo de 7.1 y el bicarbonato por debajo de 6 y lo vamos a descontinuar cuando se superen estas metas. No hay soporte científico que avale su uso en la nefropatía o en la prevención de nefropatía inducida por contraste al compararlo con la hidratación adecuada con soluciones isotónicas. Y como les mencioné previamente, quizá en donde hay mayor evidencia práctica acerca de su uso es en aquellos pacientes con hipercalemia severa, a pesar de que no ha sido estudiado de manera profunda. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Perlas en Medicina de Emergencias y no olvide visitarnos en nuestra página www.resuscitation.com para más perlas educativas, cursos adicionales basados en la medicina de emergencias. Nos vemos pronto, hasta la próxima.